Sean ustedes bienvenidos a Un Derecho a la Vez, el único espacio donde debatimos y exponemos la vulneración de los derechos humanos en nuestro país. Su anfitrión, John Ríos de la Cruz, quien les habla, está comprometido con la defensa de los derechos de la persona, y déjenme decirles que estoy bastante emocionado de que puedan escucharnos y adentrarse junto a nosotros a esta lucha, para poder al fin marcar la diferencia y lograr un cambio. En el episodio de hoy abordaremos un tema muy importante para nuestra juventud, la educación. Uno de los pilares fundamentales de toda sociedad, un derecho que corresponde a toda persona y es reconocido por nuestra Constitución política, siendo un factor importante porque no solo moldea la formación personal, sino que forja nuestro futuro colectivo. Pese a ello, muchas personas actualmente no cuentan con una educación adecuada y de calidad, o simplemente no tienen acceso a ella. Por dicha razón, hemos invitado a una pedagoga reconocida en nuestro país que cuenta con 30 años de experiencia en la educación, para debatir sobre las carencias y puntos débiles de nuestro sistema educativo peruano y proponer soluciones a este gran problema. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio. También síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como @underechoalavez, para que se mantengan informados sobre nuestros nuevos contenidos y participen en próximos podcasts. Sin nada más que agregar, comencemos. En esta ocasión contamos con la grata presencia de María Antonia Culqui Soberón, reconocida pedagoga egresada de la Universidad César Vallejo. María, es un gusto tenerte presente en este programa. Dinos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido esta semana? Me encuentro bien, gracias a Dios. He tenido una excelente semana. He podido conocer nuevos lugares, nuevos colegios. He dado charlas en 5 instituciones de San Martín este miércoles. Y me alegra poder llegar a tanta gente, especialmente a aquellos que cuentan con escasos recursos. Por esta razón también acepté la invitación a tu programa. Me gusta lo que haces. Qué bueno, gracias. Me alegra saber eso. Como bien sabes, el motivo por el cual te hemos invitado el día de hoy a nuestro podcast es para que nos brindes una visión amplia sobre la situación actual de la educación en el Perú. Tengo por conocimiento que también has brindado charlas a nivel internacional, has participado de programas de reforma educativa y has expuesto en varias oportunidades la vulneración que existe al derecho de educación en el Perú. Ante todo eso, ¿podrías decirme qué es lo más impactante que has podido advertir respecto a las falencias de nuestro sistema estudiantil? En muchas ocasiones se ha visto expuesto situaciones en el ámbito estudiantil. Lo más común que he podido observar yo son las instituciones educativas con mobiliario en mal estado. Esto genera un ambiente de incomodidad para los niños y también para los padres de familia que matriculen en esas instituciones a sus menores hijos. Otra situación en que muchos de estos colegios no cuentan con agua en los baños. Desde este punto se puede detectar también focos infecciosos que atentan contra la salud de los estudiantes y el plantel educativo. Esto se genera muchas veces por la falta de compromiso de las autoridades directivas de la propia institución, pero muchas veces el problema es mayor debido a la poca intervención por parte del gobierno regional, que no pone en marcha acciones para poder solucionar esta problemática, que no solo afecta a una institución, sino al contrario, son varias instituciones que se presenta este problema. Por supuesto, la problemática afecta a todo el sistema y bien como dices, mucho de esto se debe a la poca iniciativa del Estado, dejando algunas zonas olvidadas. Exactamente, es el Estado quien debe apostar más en la educación, porque esta es la base de todo. La educación forma personas capaces, personas que conocen la problemática de su país, personas con voz. Muchos decimos que queremos ser profesionales aptos y comprometidos con su labor. ¿Cómo logramos esto? ¿Sentados de brazos cruzados? Creo que no. Como docentes de educación, por amor a los niños, debemos también velar por garantizarles una buena educación e integridad de todos nuestros estudiantes. Ofrecer una educación de calidad, con docentes actualmente capacitados y aptos para ofrecer una buena enseñanza, generar el pensamiento crítico y que al terminar la educación puedan ser preparados para todo lo que sigue. Solo así, considero yo, lograremos progresar como país. Estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Si no se comienza por trabajar en una educación de calidad, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos después de que haya tantos malos profesionales? O incluso el tema del incremento de la delincuencia, que
comienzos, la educación sufre de una fuerte crisis global, como resultado de la pandemia que vivimos en el año 2020. Justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Qué tanto consideras que ha afectado la pandemia a la educación en niños y adolescentes? Considero que ha afectado bastante, ya que hasta ahora existe una crisis global. Pero si nos enfocamos en nuestro país, y es más, si observamos la situación que tienen las zonas rurales cuando ocurrió la pandemia, la mayoría de caseríos quedaron sin acceso a una educación. En las zonas urbanas contaban con internet, televisión para adaptarse a los reglamentos dados por el Estado. Pero, ¿y las zonas alejadas que no cuentan con luz y mucho menos internet? No recibían una educación de calidad. Ahí es donde el Estado debió intervenir para que los derechos de estos estudiantes no sean vulnerados. Se necesita un mayor compromiso por la educación y así las cifras que contamos ahora en el Perú con respecto a la educación puedan cambiar y se pueda observar grandes cambios a corto plazo. Claro, incluso citando al segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política, esta señala expresamente que es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada. Antes de pasar al segundo segmento, quería preguntarte acerca de las causas de esta falta de acceso a la educación. ¿A qué motivos o razones responden estos impedimentos? Ya que muchas veces se llega a ver niños trabajando en las calles o jóvenes que se entregan a la vagancia. Díganos. En eso influyen bastantes factores dependiendo del contexto. Por lo general, suele deberse a las brechas de desigualdad económica, especialmente en las zonas rurales. Aunque también existe un gran número de zonas urbanas como pueblos jóvenes. Sumando a esto, existen sitios donde las escuelas más cercanas se encuentran a kilómetros. La limitación en el transporte llega a ser también un factor contundente para que muchos niños no asistan. Y por último, la pobreza, que es el factor común que se presenta en estos casos. Gracias por su respuesta. Pasando al segundo segmento, habiendo ya conversado y analizado la situación actual que se vive en el país respecto a este derecho, yo le pregunto, ¿y se puede hacer algo para mejorar la educación en el Perú? De ser así, ¿qué propuestas usted cree que deberían implementarse para que exista realmente un cambio a favor de los derechos de tantas personas, jóvenes, niños, que no tienen acceso a la educación? Por favor, la escuchamos. Yo como pedagoga, analizando la situación que acontece, lo primero que se tendría que realizar es colocar la educación de primer plano, debido a la emergencia que implica. Así, tendría más valor de ser escuchado. Otra forma de cómo generar mejoras también sería buscar el apoyo de entidades u organizaciones, para que nuestra voz sea escuchada por el ministro de Educación, y así nos brinde prontas soluciones. Otra idea que se me viene a la mente es que el Estado invierta en el mobiliario de las instituciones, incluyendo también el acceso a computadoras e internet. Esto ayudaría mucho a tener la visión amplia. Desde luego, también se necesitaría profesores capacitados. El Estado debe invertir en las capacitaciones de los docentes y así atender a las necesidades que se observan en el día a día. Y desde luego, poder respetar los derechos de nuestros estudiantes. No debemos prohibirles la educación y peor aún, conformarnos con estándares de calidad mediocres. De esta forma cambiaremos al Perú y cambiaremos todos como sociedad. Muy sabias palabras, maestra Kulki. Es justo lo que el país necesita. Y para eso todos debemos comprometernos y, tal como dijo, alzarnos en una sola voz para mejorar la educación. Sin nada más que añadir, fue un gusto tenerla en nuestro programa. Recuerde que esta es su casa y es bienvenida las veces que guste. Gracias, fue un placer. Ahora sí, hemos llegado al final de este programa y nos despediremos, no sin antes decirles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún nuevo episodio. Les ha hablado John Ríos de la Cruz, locutor del programa Un Derecho a la Vez, y conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.